Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Bueno, esta mañana es importante que usted venga dispuesto en su mente para entender las cosas que el Señor nos ha revelado. Antes de iniciar voy a orar y usted ore conmigo y empezamos, ¿les parece? Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra, de venir a este lugar, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica, nos restaura, nos levanta, nos ayuda y nos guía más a permanecer en salvación, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de la iglesia, que abras su entendimiento y el mío, que uses mi boca y que esta mañana, Señor, podamos disfrutar tu presencia, disfrutar tu palabra, como el profeta, Señor, la disfrutaba como miel a su paladar. Que así sea la palabra en nuestra boca esta mañana, como miel, que entre suave y nos alimente y nos fortalezca, Señor. Gracias porque mientras predico tu palabra, Señor, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, somos bienaventurados. Y mientras que se predica esta palabra, vas a traer milagros físicos, milagros espirituales, milagros económicos a la iglesia, Señor. Muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar la enseñanza, quiero hacer un resumen de lo que mi pastor Juan predicó hace 8 días. Un resumen no, sino un recorderis para poder continuar con el capítulo 4. Bueno, entonces me regalan las diapositivas, por favor. Las iglesias, la número 1, 2, 3. Tipos de creyentes. Entonces, la iglesia somos las personas, ¿verdad? Y el pastor Juan predicó en Apocalipsis las 7 iglesias, o sea, 7 tipos de creyentes. Ahora, ¿por qué Apocalipsis empieza así? El capítulo 1 de Apocalipsis me muestra cómo el apóstol Juan vio a Jesús. Acuérdese que Apocalipsis fue escrito por Juan en visiones. Él solo veía visiones. Por eso vio mucho simbolismo. Por eso Apocalipsis tiene tanto símbolo, porque él no sabía cómo calificarlo. Entonces capítulo 1 me dice cómo lo vio Juan. Capítulo 2 y 3 es como un prejuicio del Señor Jesús. ¿Qué es un prejuicio? Como que se adelanta a decir, bueno, les voy a mostrar a 7 tipos de creyentes para que se corrijan. O sea que eso es lo que hace el capítulo 2 y 3. Les voy a mostrar qué clase de creyentes son ustedes. O sea que usted se va a identificar con cuál de estos creyentes. Y corríjanse. Porque si no se corrigen, ya viene el capítulo 4 en adelante. ¿Qué es lo que viene? Los juicios, que son 21 juicios para la humanidad. Bien, entonces voy a empezar con el primer tipo de creyente que está en la iglesia de Éfeso. Dice, no había en ellos el amor a Dios ni al prójimo. Dios les muestra cómo ha visto sus obras, o sea que trabajan, que se esfuerzan, pero no aman al prójimo. Dice, nombrando las cosas que habían hecho en torno a la doctrina, pero fueron olvidando lo que Dios había hecho en ellos, de dónde los había sacado y los milagros que les había regalado. Entonces esa primera iglesia, ese primer tipo de creyente es el que un día vino y se emocionó y lo sanó y le dio trabajo, pero no volvió. Otro posiblemente hace cosas, pero no ama al Señor. Entonces no se trata de eso. El segundo tipo de creyente en la iglesia de Esmirna. La pobreza entró en su mente. Tuvieron buenas obras, pero dejaron de hacer lo bueno por causa de un sentimiento de pobreza, o sea, su mente, y mentira en quienes demostraban ser creyentes, pero no lo eran. Ahora su fidelidad sería probada, encarcelados y atribulados por un tiempo determinado por Dios. Entonces, ¿qué pasó? Son aquellos que muestran lo que no es, ¿verdad? Esos cristinos. Agente 007 están camuflados, pero nunca muestran que son cristianos. Corríjase. La 3, por favor. Dice la iglesia de Pérgamo, no la 3. Te devuelves la 3. Dice la iglesia de Pérgamo, la idolatría, el engaño entraron en su fe.
doctrinas diferentes a las cristianas. Vienen aquí, dicen que van a la otra, cogen ideas de todas las religiones, de todo pensamiento. Eso se llama ecumenismo, que quieren coger de todo lado lo bueno. Eso no está bien. Dice, la idolatría permitió que otros pecados y otras conductas del mundo fueran parte de su diario vivir. Sabía que adorar, no solo santos, sino adorar las cosas materiales, los hijos, la esposa, todo lo que ocupa el primer lugar que no sea Dios, le trae maldición. Y aquí hay personas que adoraban y eso les abrió las puertas. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 1, la adoración a los animales vino que viniera el pecado sexual, hombres con hombres y mujeres con mujeres. La causa del pecado sexual es la idolatría. Por eso departamentos en Colombia tan idólatras hay tanto pecado sexual. Entonces la idolatría trae pecado sexual. Es decir, tolerantes frente al pecado, toman una actitud de vida moderna, llena de conocimiento, envanecimiento, decentes y cultos. Son personas que no le dan importancia a la vida cristiana. Es mejor la cultura, es mejor la presentación, es mejor el glamour que vivir en santidad y servir al Señor. La 4. Dice la iglesia de Tiatira, inmoralidad sexual y corrupta. Sus obras fueron buenas, pero se dejaron seducir por el espíritu de Jezabel. Ahora no les importa vivir en los deseos de la carne, o sea, falsas profecías. Su estilo de vida basado en el libertinaje, la unión libre. No, yo para qué me caso, yo no tengo problema para necesidad de casarme. Tienen relaciones sexuales con su novia, con su novio, eso no pasa nada. Dice, falta de compromiso, lealtad y los lleva al pecado de manera rápida y deliberada. Dice, no se arrepienten de corazón, por ello el Señor los llevará a tribulación. Es gente que no se compromete, que no quieren compromiso. Quieren beneficios sin compromiso. Esos son los de Tiatira. Ese tipo de creyentes tiene que corregirse. Por eso el Señor les está diciendo, mire, esto es un prejuicio. Esto es para que sepan quiénes son y se corrijan. La 5, iglesia de Sardis, muertos en vida. Sus obras se corrompieron, han muerto espiritualmente. Las obras que hacen delante del Señor han estado manchadas por causa del pecado. Quieren servir al Señor, pero en su pecado. Un hombre días atrás en algún lugar me dijo, estoy buscando abrir un canal de YouTube porque me dicen que yo hablo muy bonito de Dios. No es casado, es mundano, tiene vicios, pero le dijeron que habla muy bonito de Dios, que iba a sacar un canal de YouTube para hablar de Dios. Esto no es hablar de Dios. Esto es un testimonio primero. Y quería ya sacar, porque todos le decían, ay, usted habla tan lindo, porque es un influencer. Entonces esto no es por ser influencer, eso es un testimonio. Dice, bien, aunque recibieron y oyeron, aún dudan que el Señor pueda venir a pedirles cuentas. A ellos no les pasa por la cabeza que Dios le va a pedir cuentas de sus hijos, de su esposa, de su trabajo, de que tuvo una esposa acá, otra esposa allá, otro hijo allá, otro. No. Dios va a pedir cuentas de todo. Yo soy consciente que Dios me va a pedir cuentas de mi familia y de esta iglesia. Por eso necesito buscar a Dios todos los días. Debe ser consciente a los que sirven en esta casa o en cualquier iglesia que Dios les va a pedir cuentas de su trabajo, de sus finanzas, pero muchos no entienden eso. Por eso viene estos primeros capítulos 2 y 3 para decirles, mire, aterricen, no hay sea que se queden y venga lo que va a venir, ya les voy a enseñar. La otra iglesia de Filadelfia, que no es esta, bueno, no es esta, sino es la iglesia de Filadelfia en esa época. O sea, digo que no está hablando de esta iglesia, sino de una iglesia de la época. A pesar de su debilidad, se mantienen. Hacen lo necesario en el reino de Dios, cuidadosos al guardar la palabra, aunque sea poco lo que conocen de ella. No niegan el nombre de Dios y se esfuerzan por permanecer en lo que creen y en lo que dicen. En pocas palabras, no son teólogos, no saben mucha Biblia, no hacen muchas cosas, pero han permanecido fiel. Dan testimonio. No es una iglesia de multitudes, es una iglesia que no es tan pequeña ni tan grande, pero no es la de multitudes, como muchos piensan que una iglesia de multitudes es porque allá está. Mentiras. De por sí la iglesia de multitudes no es bíblica. ¿Por qué razón? Porque se desvía la palabra, tarde que temprano. 7, la iglesia Laodicea, tibieza en su interior. Su mirada se posó en lo material. Creen que todo en su vida ha sido por su propia causa o esfuerzo y sostienen
y no sostienen la necesidad de comprometerse de manera genuina con Dios y el servicio, no se dan cuenta que frente al Señor están desnudos y desventurados. Piensan que es su profesión la que lo saca adelante, que es su presentación, que es su pilera, que es su habilidad y que eso es, dice, son pobres, desnudos, miserables. Otra dice, desventurados. El que confía en sus propias fuerzas y dice, yo lo he conseguido con mis fuerzas, es un desventurado, es un desnudo miserable. Ese dice, yo no necesito de Dios, yo soy bueno en lo que hago. Yo soy bueno en lo, ¿para qué Dios? ¿Para qué buscar a Dios? Entonces se atreven a empezar un día sin orar. Ahí está diciendo, yo puedo sin Dios. De esos son los que está hablando. Entonces hablamos de 7 iglesias en las cuales son 7 vidas diferentes, son 7 tipos de cristianos. Entonces, para ya hablar el Señor, ese fue el resumen de lo que el pastor Juan habló hace 8 días. Entonces viene el capítulo 4. ¿Verdad? Ya viene el capítulo 4 y el apóstol Juan nos va a enseñar algo diferente. Entonces, del capítulo 3, 2 y 3 está hablando del tipo de creyentes. Y ahora se dice, bueno, ya como les dije cómo son cada creyente, como ya cada uno se identificó, ahora vamos a mirar. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de esta. Una voz de trompeta. Ahora, ¿cómo suena una trompeta? Vamos a mirar cómo suena una trompeta. Es una voz de trompeta, pero no es que haya sido, es para que usted entienda y sienta cómo es una voz de trompeta. Dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que Juan ve al Señor en el trono. ¿Me regalas el audio, por favor? Juan ve al Señor en el trono. Bueno, dice el versículo 2. Gracias. Eso es un sonido de trompeta. Eso es sencillo. Dice que será como truenos. ¿Quién aguantará eso? Solamente con el sonido. Y así va a ser cuando hable el Señor. Se erizará todo el mundo. Gracias. Entonces, cuando Juan vio, el Señor le dijo, ven, mira, versículo 2. Al instante yo estaba en el Espíritu. O sea que Juan estaba orando. Cuando dice estaba en el Espíritu es porque estaba orando en la presencia de Dios. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces así el trono está rodeado de ángeles. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de jaspe, semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. El arco iris es bíblico, no es de ningún movimiento, ni político, ni sexual. El arco iris es bíblico, no se debe usar donde no se tiene que usar. Alguien se tiene que levantar un día y decir, eso no está bien. No sé quién sería. Si soy yo, pues lo haremos. Pero toca mostrar y decir que con las cosas de Dios no se manipulan, ni se juegan. El arco iris es señal de pacto, que el Señor no va a destruir más la tierra con agua, sino con fuego. Eso es un pacto y eso es de Dios. Ahora, ¿por qué le voy a hablar de el capítulo 4? El capítulo 4 me va a hablar de que Jesús está en el trono. O sea que Apocalipsis, ¿qué me dice? Jesús está vivo. Esa debe ser su esperanza y eso es lo que le debe levantar el ánimo. Ahora, ¿a quién va a levantar el ánimo esta enseñanza? A los que están comprometidos, a los que quieren caminar y han decidido. ¿Y a quién le va a producir miedo Apocalipsis? A los que no quieren compromiso. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, el Señor dijo, Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán dijo, me escondí porque tuve miedo. O sea que el miedo sí acobarda. O sea que usted no debe darle miedo a esta enseñanza. Y si le da miedo, es orar, ¿por qué me está dando miedo?
porque de pronto hay algo en su vida que tiene que mejorar. De pronto, como los 7 tipos de cristianos que acabo de leer, es tibio, practica el pecado sexual, no se quiere casar, entre novios tienen intimidad sexual, ¿verdad? Enjuicia, critica, no ama al prójimo, no se ama a sí mismo, no quiere perdonar. Pues esa clase de personas tienen que corregirse, porque si no se corrigen, se van a quedar y Jesucristo viene en las nubes en cualquier momento y nos vamos a ir. Y ahí es donde viene la doctrina de los ovnis. Desde 1945 la aparición aumentó un 100-200% entre comillas. Usted dice, pero entonces si hay vida en otro planeta. Mientras no hayan comprobado, no podemos decir que hay vida en otro planeta. O sea que no hay comprobado nada. La magia funciona y el mundo dimensional funciona. Yo un día vi sacar un paquete de rezos de una matera de un salón de peluquería y dijeron, pero aquí nunca viene nadie, o sea, aquí no hemos visto, esa matera estaba ahí. La magia es esa, que el mundo espiritual puede hacer aparecer algo en un lugar material. Eso es un mundo espiritual, eso es real. Entonces ahí vimos y bueno, ¿dónde están? A verlos, déjeme ver dónde viven, déjeme ver uno. Y puede aparecerse, ¿dónde vive? Entonces el enemigo quiere traer esa contienda y decir, no, es que van a venir los ovnis. No, es Jesús quien viene en el cielo y se va a llevar a la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen 21 juicios. ¿Por qué? Porque no han creído en Él, porque han jugado con sus vidas, porque la moral se perdió, porque el respeto a Dios se perdió, porque la gente está haciendo lo que quiere. Tiene que venir el juicio. Y si caminamos con Él y le pedimos perdón y nos apartamos, no vamos a estar en esos tiempos tan difíciles. Así de que la decisión la toma usted. Entonces la profecía es algo así. Le voy a enseñar lo importante para seguir con el versículo 4. La profecía es algo así. Lo voy a leer. Dice, en los tiempos pasados no había tanta tecnología sofisticada y cuando venían huracanes o mal tiempo, la gente moría de manera sorpresiva. ¿Cuándo identificaron el fenómeno de la niña, del niño? ¿Cuándo han visto que los huracanes, que las tormentas? ¿Cuándo? Cuando la tecnología aumentó. Entonces, ¿qué hace la tecnología? Ahora los radares y satélites dejan saber cuándo vendrán esos malos tiempos y se salvan millones de vidas. Entonces la profecía es algo así, como un radar o un satélite que me está avisando. Así es hoy en día. ¿Y para qué me está avisando la profecía? Para que yo no siga en las mismas. Así es el ejemplo de la profecía. La profecía no es para que usted le dé miedo. La profecía no es para que le dé susto. La profecía es una advertencia. Y cuando eso sucede en países costeros, en ciudades costeras, ponen láminas, tapan vidrios, hacen cuevas, hacen búnker, meten alimentos, meten agua y se esconden. Y pasa el huracán y allá algunos no los tocó porque estaban en su búnker. O sea que la profecía lo que hace es protegerme. La palabra que yo le estoy enseñando de Apocalipsis lo que hace es protegerlo. Pero si le genera miedo, es bueno que ore y diga, Señor, algo está pasando en mí. Porque no he empezado todavía, hasta ahora estoy dando la introducción. Bien, entonces, versículo 4, recuerde que Juan está teniendo visiones. Por eso hay tantos símbolos. Versículo 4, y Juan vio el cielo, el trono, dice, y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos aquí es una tipología. ¿Qué es? Están las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. O sea que estamos hablando de los redimidos, todos los que el Señor salvó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Juan los está viendo. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, porque el número 7 es plenitud y perfección. Acuérdese, el número 7, ¿qué significa? Los 4 puntos cardinales y la Trinidad. Ese es el número 7. Y ahí está la perfección de Dios. Entonces, ¿qué está hablando este versículo? Que Juan vio la plenitud de Dios allá. Versículo 6. Delante del trono habían como mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojo por delante y por detrás. Dice que esos ojos es que el Señor lo ve todo. El Señor lo ve todo, ¿verdad? Todo lo ve. El Señor es nuestro Dios. Y Él todo lo sabe y todo lo ve. ¿Sabía que Él es mi amigo? ¿Sabía que Él es su amigo?
Él es su amigo y mi amigo. ¿Sabe qué significa la palabra amigo en griego? Philos. Y le voy a enseñar algo que aprendí. La palabra philos significa sin mi yo. O sea que un amigo es como otro yo. Por eso uno ama a un amigo. Uno puede amar mucho a un amigo más que un hermano, porque dice es como yo. Entonces dice, en griego philos significa sin mi yo. O sea que cuando usted se aparta del Señor, se aparta de alguien que lo ama, sin su yo. Ese es el Dios que yo tengo. Entonces dice que esos seres vivientes tenían ojos por todo lado. Significa que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Este versículo 7 va a hablar de la identidad, el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo. Dice, el primer ser viviente era como un león, o sea, tenía ¿qué? Autoridad. El segundo era semejante a un becerro, sumisión. El tercero era como rostro de hombre, inteligencia. Y el cuarto era semejante al águila volando. El águila volando, ¿qué hace? Ella es señorío. Ella vuela sobre las alturas. No hay una que vuele más alto. Ella vuela en las puntas y ella se señorea. Así es el Señor. Así es nuestro Dios. Autoridad, sumiso, inteligente. Y Él es soberano. Eso habla el versículo 7. Versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces lo mismo, autoridad. Este capítulo 4 es para que usted sepa lo que Juan está viendo, pero ya voy a entrar en la predicación donde usted va involucrado. ¿Listo? Solo le quiero decir lo que Juan está viendo, para que sepa que Apocalipsis, de todas maneras Apocalipsis es un libro que no se puede entender muy fácil, ¿verdad? Dice, dice la profecía, sin embargo el Espíritu Santo es el único que nos revela, pero van a haber cosas en este libro que usted y yo de pronto no vamos a entender humanamente, no lo podemos. Muchos de estos pasajes contienen enseñanzas espirituales, pero otros están al parecer más allá de nuestra comprensión. O sea que hay versículos que usted de pronto y yo no los vamos a entender. Yo no soy escatólogo, yo soy un predicador, soy un pastor. Solo que lo que les digo es algo que se ha estudiado. Pero esto no lo descubrí yo, ni mucho menos. Por los siglos han habido personas que han estudiado el libro de Apocalipsis. Pero hace más de 100 años que se interesaron mucho en Apocalipsis, por eso se está predicando más Apocalipsis. Para que usted sepa de qué lo ha guardado Dios. Y segundo, para que sepa que Jesús sí está en el trono. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree que Él viene en una cruz? ¿Usted cree en la Biblia entonces? ¿Usted cree en milagros? ¿Usted cree en la Biblia? Entonces, si usted cree en la Biblia, debe creer en Apocalipsis. Aunque le digan que usted y yo estamos locos. Que Jesucristo es el doctor y que el cielo es un manicomio. Es la verdad, pero la palabra es verdad. Si hoy nos está advirtiendo, es por algo. Usted dice, bueno, pastor, ¿y lo que estamos viviendo? Ya vamos a mirar. Versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, o sea, todos los redimidos. Usted es un redimido, usted es una persona que fue libre, que Jesús compró su vida con sangre preciosa. ¿Listo? Y dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué vio Juan? A todos los redimidos, los 24 ancianos que tipifican las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles. Juan los vio a todos y a la mayoría estaban dándole las coronas a Jesús. Esas coronas, ¿cómo se las ganaron? Estas coronas se ganan cuando usted sirve en el reino de Dios, ¿sabía? Que cuando usted sirve, usted gana almas. Cuando usted es un ministro y hace las cosas para el reino, cuando llega al cielo, hay un regalo para usted, que son coronas. Entonces los redimidos en el cielo se le van a dar las coronas al Señor, porque es el Señor, yo hice todo esto, pero fue con tus fuerzas. Porque nosotros no sabemos hacer nada bueno. Le voy a decir, usted y yo no hacemos nada bueno por naturaleza, porque nosotros venimos del pecado de Adán y Eva. Y un día le enseñé lo que dice el libro de Isaías,
que lo que nosotros hacemos sin Dios son como toallas higiénicas sucias. Así dice el original. O sea que nosotros no sabemos hacer cosas buenas. Ninguno de los que, ay, que yo soy buen papá, que yo soy buena mamá. Si usted y yo hacemos algo bueno en este mundo, es porque Dios nos lo permite. No es porque usted diga, yo lo hice, es que yo he sufrido, es que me ha tocado. No, nada bueno hay en nosotros. Toda cabeza está enferma, todo corazón está dolido. Nosotros no hacemos nada bueno para que alguien diga, ay, pero yo me merezco. Entonces, con este entendimiento, usted puede argumentar cuando alguien le dice, reclame las promesas. ¿Reclame qué? ¿Acaso yo me merezco algo? Él me prometió, pero si quiere me cumple la promesa del Señor según mi actitud, según mi testimonio. Él no me va a cumplir promesas porque yo digo, y reclamo. No, déjame ver tu corazón. Por eso dice la Biblia, tus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que nosotros vivimos desde su misericordia. Nosotros no estamos aquí, en este lugar, como en el ejército, por meritocracia. No, aquí no es méritos. Aquí no es por estudiar más, por llevar más años o por servir más. Aquí es por la misericordia de Dios. Si Dios quiere, bien. Si no, no. Esta semana hubo un accidente en la troncal de Magdalena, que venían de Riohacha, una aerovan pequeña. Se murió una familia del papá, la mamá y el niño de 12 años. Venían de La Guajira, donde estuvimos evangelizando, sirviendo hace año y medio. Venían de un congreso de dialectos, de varios dialectos, de guayú, de varias lenguas, y se mató esa familia. Misioneros. Dejaron la niña de 4 años huérfana. Y usted puede decir, me parece el colmo. Y sirviéndole a Dios y se van a morir. Dios es soberano. Aquí no, si fuera por méritos, deberían estar viviendo. ¿Cómo se va a quedar esa niña de 4 años huérfana? Pero Dios es soberano. Por eso aquí no venimos a pedir por méritos. Yo me merezco, usted y yo no nos merecemos nada. Lo que tenemos es gracia, no más. Debemos estar felices si vamos a ir al cielo, porque lo que nos ha guardado el Señor, ya vamos a empezar a verlo. De 21 plagas, vamos a ver hoy 7, y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces esas coronas, volviendo al tema de Apocalipsis, el Señor nos las va a dar y después se las vamos a devolver a Él. La gloria no es de nosotros. Entonces, por favor, quítese de que se merece. Quítese de que yo oro y ayuno y nada. Si Dios quiere, lo hace. Él mira su corazón. Él mira son corazones. Entonces muchos no volvieron a las iglesias por eso. Porque Dios, no me cumpliste. Dijo, no, es que yo sé que usted solo me está pidiendo promesas. Usted no quiere compromisos. Usted solo viene es para que yo le dé, pero no quiere compromiso. Ahora, Dios no es que esté diciendo, si se compromete le doy. Dios está diciendo, me interesa tu alma. Y una persona que le ha entregado su alma al Señor no le pone peros. Sigue a pesar de. Sigue a pesar de. Me decía el pastor Gerson de La Guajira, pastor, siga orando por nosotros, porque esto aquí es muy duro. Están celebrando estos días el Día de la Virgen de no sé qué, y él está 7 horas en el desierto adentro, donde el calor está terrible, donde su habitación es de barro, donde su baño es un baño que él mismo hizo, y allá está metido, sirviéndole al Señor. Y es un ingeniero, y él vino a predicar acá, acuérdese, uno de Chiverita. ¿Y qué? Y allá está. Y nos dice, Señor, y yo me merezco. Él tiene su familia. Él vive en el Meta, todo. Y él no se está quejando. Dijo, ayúdame a orar para hacer la obra del Señor. Cuando usted tiene claridad de quién es Dios, usted no pone peros a la vida. Usted avanza. Sí le va a costar cositas en el camino, pero dice, Señor, tú eres verdad. Amén. Vamos al capítulo 5 entonces. Ya Juan vio a Jesús en el trono, ya está en el trono, lo vio con ángeles. Ahora dice el rollo y el cordero. Vamos del 1 al 5 y dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, ¿qué es lo que Juan ve? Que estaba Jesús como con un rollo con 7 sellos, más o menos así como está en la foto, así con 7 sellos. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz,
¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Estaba diciendo, ¿quién puede abrir esos sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dijo Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Sabe? En ese libro está los primeros 7 juicios para las naciones, para el planeta. Y el único que lo puede abrir es Jesús. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Ahora, ¿por qué es el león de la tribu de Judá? El león es autoridad. Él es de la tribu de Judá, él es de la descendencia de Judá, del Antiguo Testamento. Haga de cuenta la familia de Judá, él viene de esa descendencia. Y de esa descendencia también salió David. Por eso dice la raíz de David. O sea que Jesús viene de la descendencia de Judá, de la descendencia de David. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Sin pecado se llevó los pecados de la humanidad. Se fue a la tumba y se levantó de la tumba y no pecó. Solo Él puede desatar juicio sobre el mundo. Ahora usted a veces que enjuicia a otros, eso no se hace. Usted no puede mirar la paja en el ojo ajeno. Mire la viga que está en su ojo y en el mío. Si Jesús sin pecado no juzgó a nadie, porque no estamos en tiempos de juicio. Hoy, 2023, estamos en tiempos de gracia. Pero apenas venga Jesucristo y nos vayamos al cielo, los que somos salvos y los que se quedan van a tener que pasar un tiempo muy, muy, muy difícil. Muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos no quisieron. Y lo que viene es para aquellos que no creen en el Señor. Entonces aquí está diciendo que había alguien digno de abrir el libro. El único que enjuicia es Jesucristo. Vamos al capítulo 6 y vamos a empezar con el primer sello. El primer juicio de 21 juicios. Ahora, el juicio, ¿por qué viene? ¿A quiénes vienen? A los que se quedan. Ahora, yo no sé si usted quiere creer o no. Por lo menos yo le estoy predicando. Como le dije hace 15 días, uno escucha, ¿verdad? Y le cuesta entenderlo. Uno le cuesta bajar esa información. Cuando uno entiende una raíz, una fórmula en química, por allá en décimo, o si alguien es profesional, o una raíz en alguna profesión de ingeniería, y sabe, dice, la entendí. Y eso se le entra y usted ya eso no se le olvida tan fácil. Pero yo sé que entender la palabra, entenderla, no es fácil. Yo necesito el Espíritu Santo para entenderla. Pero si no la entiende, créala por lo menos. Diga, si está escrito, eso es verdad. Y yo me voy a sujetar a la palabra. Entonces, me devuelvo como empecé. Si los 7 tipos de cristianos usted está y usted es un tibio que sí, que se la pasa de iglesia en iglesia, buscando quien ore por usted, buscando quien lo sane, buscando solo plata, haciendo solo pactos, eso es un tibio. Jesús dijo, corríjase, porque si no se corrige, se va a quedar. Los fornicarios, corríjanse. Los que están para caer para allá, corríjanse. Por eso es un prejuicio. Y ahora viene el primero, capítulo 6, versículo 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. A Juan le dijo, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea que el primer sello, él lo que ve es una imagen, porque él está primero orando, así está Juan, orando, metido en Dios y está teniendo visiones. Y en medio de esa visión le dice a alguien, venga, mire el primer sello, y él ve un caballo blanco. Para muchos ese caballo blanco es Jesucristo, pero ese caballo blanco, ¿quién es? Dice, ese caballo blanco es con arco y corona, es un dictador satánico que imitará a Jesús. Satanás siempre va a querer imitar a Jesús. Hay países como China que imitan todos los productos del mundo.
Yo me acuerdo una vez en la costa cuando fuimos y había un sombrero y la diferencia era abismal. Y yo pues no lo cogí, solo me dijo, este vale 30 y este vale 180. Y yo, pues son los mismos. Digo, no, es que este es chino. Oiga, los chinos nos imitan hasta los sombreros. Entonces, ¿qué pasa? Satanás imita, no digo los chinos, estoy hablando del ejemplo. Satanás imita a Jesús todo el tiempo. Él quiere mostrarle que tranquilo, que ahí va bien. ¿Y qué está diciendo este? Que vendrá un dictador. Hay un problema en el mundo, se llama la interdependencia. Que si Colombia le va a mandar a otro país café, digamos, o panela o azúcar, y se puso bravo con ellos, dice, ya no le mando nada. Entonces dejó al otro país aguantando hambre. Eso es interdependencia. El mundo está en interdependencia. Y ese es el problema de la interdependencia, que cuando venga la guerra van a haber países que no mandan alimentos a otros. Ya no los mandan a otros. ¿Por qué razón? Porque vino la guerra. Entonces dice que va a haber un anticristo. Ese caballo blanco es un anticristo. Es un poder satánico que va a imitar a Jesús. Ese es el primer sello que vio. O sea que, ¿cuándo se va a ver esto? Ahora sí, usted dirá, pastor, ¿y eso cuándo se ve? En muchos estudios que Dios me permitió hacer durante todos estos tiempos, hay predicadores que dicen que ya estamos en el quinto sello. No, con autoridad y sustentado en otros pastores, maestros, escatólogos, de verdad, no ha empezado esto. Esto no ha empezado todavía. Esto va a empezar cuando la iglesia suba al cielo y venga la gran tribulación. Ahí va a empezar. ¿Ya está el anticristo? Ya está. No sabemos en dónde, pero ya está trabajando en algún lugar. Ya está creciendo. No sabemos si es joven, niño, adulto, no sabemos cómo es. Pero ya está. Ahora, ¿qué tiempos estamos viviendo entonces? Los de Mateo 24. ¿Y qué dice Mateo 24? Que hay principio de dolores. O sea que lo que vivimos es principio. Solo principio. Vio esta semana por allá en Europa, más grande de una bola de béisbol cayendo granizo, personas heridas y los tejados rotos, literalmente. Esos son plagas que van a venir en esa época. Pero esos ya son señales. Dice Mateo 24 que habrá señales en el cielo y señales en la tierra. El cambio climático es una señal. Miraba un estudio que decía el pastor, el predicador, el escritor decía que 1000 años atrás ni siquiera se había visto el clima que se acerca para la humanidad. Ni siquiera se había visto. Entonces, que esos no son ningún sello todavía, solo señales. Solo como cuando la mujer tiene parto, no ha nacido el bebé, pero está avisando que va a nacer, ¿verdad? De pronto ya está dilatando, pero todavía no es. Entonces aquí todavía no ha nacido. Estamos viviendo dolores hasta ahora. Son puros dolores. Y más dolores vendrán y más. Y uno a veces se queja, ¿no? Pero esto no es nada. El Señor va a venir por nosotros. ¿Y a quién se va a llevar? A los que permanezcan, a los que estén ahí, a los que estén picando en un lado y otro, a los rencorosos, a los orgullosos, a los soberbios. No, lo siento. Tome decisiones esta mañana. Entonces el primer sello es un caballo blanco, y ya le dije que es un anticristo. Segundo sello, versículo 3 y 4. Y ninguno, aquí está, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. O sea que Juan ve y miró. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces el segundo sello es un caballo bermejo, es un color rojo de la sangre. El bermejo es el color sangre. O sea que va a venir. El segundo sello es muerte, muerte. Y dice, vendrán guerras y destrucción, y su propósito es quitar la paz de la tierra. O sea que la orden va a ser guerra, la orden va a ser del Señor. Guerra. Que se muera, porque los que se quedaron no creyeron en Él. Y el que no cree en Él, pues lo ofende. Ahora, en su gracia le va a dar oportunidad a los judíos, que son los que hoy en día no creen en Jesucristo. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Ellos creen solo en el Antiguo Testamento. La Torá no más. Ellos no creen en más. El Nuevo Testamento habla de Jesús. Y como ellos no creyeron en Jesús, pues no creen en Apocalipsis. Entonces, el juicio, ¿para quién vendrá? Para esos que no creyeron.
Para los que nunca les predicaron por allá, por eso hay que ir a predicar el evangelio. Ese es el tercero. Dice 5, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dice el 5 y 6. Color negro es luto, escasez, desigualdad, más de la que vivimos hoy en día. Si hoy en día vivimos en desigualdad, va a ser peor. ¿Sabe? Dice, el costo de la vida será aproximadamente, dice un estudio, y lo busqué por todo lado mirando, 12 veces más de lo que hoy sería. Ejemplo, si hoy un pan vale 500 pesos, valdría 6,000 pesos un pan en esa época de estos de 500. O sea, ¿quién va a comer pan? Dice los estudios que comer como comemos hoy en día será un lujo. Será un lujo por la escasez. El cambio climático va a quemar las cosechas, ¿o no? Quema cosechas. Por eso, mientras haya algo en promoción, cómalo. Antes el racimo de plátano se compraba, ahora se compra un plátano. Yo me acuerdo que antes el plátano decía, vale 1,800. Y hace años atrás, ahora es pesado. ¿Usted cree que los abuelos de nosotros, que la mayoría fueron campesinos, pensaron un día que iban a vender un plátano o una naranja pesada? ¿O un limón pesado? Véndame un limón, 400. Todo pesado. Ellos no se imaginaron. Así mismo nos va a pasar a nosotros. Uno no se imagina lo que va a pasar. Pero lo que viene es más duro. Ahora, ¿por qué debe levantarle el ánimo esta palabra a usted? Porque si usted está comprometido, usted no va a estar allá. Usted no va a estar allá. Usted va a estar en el cielo. Vamos a estar en el cielo. Pero si usted no está comprometido, seguramente tiene susto y le da miedo el Apocalipsis. Pero Apocalipsis no es como lo pintan en las películas. Apocalipsis es un libro que genera esperanza, fe y que me levanta el ánimo. Amén. Denle aplauso al Señor por eso. Se levantará nación contra nación, y como estamos en la interdependencia, los alimentos serán extremadamente escasos. ¿Cómo pasó con Ucrania con el trigo? Cuando importaban el trigo en la época empezó la guerra, no sé si ahorita ya, que subió tanto el pan. Porque hay un país de América que surte a toda América, y Ucrania surtía parte de Europa, Asia y parte de América. Y ese trigo era el que suplía. Entonces cuando pasó eso, ya no había trigo, entonces se encareció más el pan. Porque el trigo de Colombia no es el mismo, aunque es buena tierra. Hay un trigo muy especial. Así son las cosas. Entonces hay terreno, es como el café. No el café de todas las regiones es igual. Hay cafés más ricos que otros, pero es por la tierra. Entonces el cambio climático, ¿qué va a hacer? Va a secar las cosechas, va a encarecer las cosas. O sea que sí tiene sentido lo que está diciendo. Va a venir una situación económica terrible, terrible, terrible. Pero usted y yo no vamos a estar. El cuarto sello, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice aquí, ese amarillo es la muerte. Cuando un cadáver, una persona se muere, ya el cadáver empieza a coger un color amarillo. El bermejo es color sangre, pero el amarillo es color muerte, que ya están, porque no hay sangre. Lo que le da color a la piel es la sangre, ¿verdad? Y dice sobre la 4ª parte de la población de la tierra. Estas muertes son las dictaduras. Por las dictaduras que hay de los presidentes y gobernantes que se quieren adueñar de los países, se forman las guerrillas. Entonces las guerrillas inicialmente tienen buenas ideas revolucionarias y dicen: no vamos a dejar que nos roben el país. Pero una vez forman las guerrillas, se convierten en delincuentes también, que es lo que pasa en este país y en muchos países. Entonces, ¿por qué vienen tantas muertes?
por eso que les está diciendo, por las dictaduras. Y pasan un mandato y cambian leyes para volverse a nombrar. Y se siguen nombrando, entonces claro, hay revolución. Hay revolución. Otro, el hambre traerá muerte. Más la cuarta parte de la población, muchos morirán de esos de hambre, literalmente. Guerra. Mirando un documental de la migración por la selva del Darién, como tienen que pasar desde abajo, desde Chile, Argentina, y van llegando hasta arriba, hasta llegar a la frontera con Panamá. Pasan la selva. Miraba el documental, dijo alguien, me tocó no seguir. En un día vi 18 muertos por la migración. ¿Cuántos violan? ¿Cuántos matan? ¿Cuántos se ahogan en los ríos? ¿Y todo por causa de qué? De los políticos y de las dictaduras que se gobiernan de los países y traen ruina y miseria. O sea que esto sí tiene sentido. Dice, enfermedades que no tendrán cura ni con antibiótico, no habrá ninguna medicina, porque el que da la sabiduría para la medicina es Dios, ¿o no? Y Dios no va a dar sabiduría para las plagas que vendrán, o sea que la gente se morirá y no habrá ni antibiótico que les haga efecto, porque si Dios lo decidió, así será. Y dice, y será solo el inicio del juicio, porque vamos ahora, hasta ahora en el cuarto sello, y son 21 juicios. Y hasta ahora estamos empezando, o sea, en los sellos. ¿Qué les espera a los que se quedan? ¿Qué les espera? La pregunta es, ¿qué está esperando usted para comprometerse? ¿Le cuesta creer en esto? Dígale al Señor que le ayude a creer. Y no espere, porque una vez usted ya conoce el Evangelio y no aceptó a Jesucristo, usted ya no se salva, porque no se va en el segundo viaje. Ya se queda, ya está condenado, porque hay una sola oportunidad, es el rapto de la iglesia. La segunda oportunidad es para los que no creyeron, como los judíos, para los gentiles y las tribus que nunca se les predicó y los que están apartados por allá, que nunca les llegó la palabra. Pero a los que le predicaron no hay oportunidad más. Así de que usted verá. Esa decisión es para usted que está escuchando este video y que está en este lugar. Quinto sello, versículo 9 y versículo 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que Juan vio la gente que se había muerto por creer en Jesucristo. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué está viendo aquí? Dice, quinto sello, se ve un clamor de los santos para que pare el dolor de los redimidos que esperan la salvación. ¿Cómo así? Juan vio en ese sello que había gente clamando por justicia, porque muchos que se quedaron en esa época, que se van a quedar, se van a convertir. Pero van a querer que ya, para el cielo. No. Y el Señor le dice, todavía no, aguanten. No, nos queremos morir. No, aguanten, todavía no. Entonces el quinto sello ve el clamor de mucha gente diciendo, Señor, ya no más. Mira cómo están sufriendo. Mira que ahora sí creen en ti. Que se esperen. Y ya le voy a decir bien claro en el versículo. Y se les dijo que esperaran hasta que se completara el número de los consiervos en la tierra. El estudio dice eso. Dice que le dijo Jesús, todavía no. Yo tengo un número de gente que se va a salvar. Hasta que no lo complete, no hago justicia. O sea que tienen que aguantarse 7 años o 3 años y medio durísimos de plagas, de hambre, de ruina, de enfermedad, de no dormir, de trasnochar, de no comer bien. Será un lujo comerse un huevo, será un lujo comerse un pan, será un lujo. Dice que será solo para los ricos. Dijo, así como la Segunda Guerra Mundial, dijo un comentario. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, comían bien los millonarios, los que tenían mucha plata. Pero la gente de estrato, para que me entienda, estrato 4, 3, 2, 1, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron mal. Solo comían bien los de estrato 5. ¿Por qué? Porque la guerra acabó con todo. Entonces aquí es donde muchos se van a dar cuenta y seguramente van a arrepentirse. ¿Por qué no
nos convertimos en el tiempo de la gracia. Y hoy es el tiempo de la gracia, de bajar la guardia, de quitar la soberbia, el orgullo, la pereza, la tibieza espiritual, el acomodarse ahí, ni para acá ni para allá. Debe ir más allá. Sexto sello, versículo 12 al 17, versículo 11, miremos, y dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, estoy hablando del quinto, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Ese es el 5. O sea, si ve que les dijo, todavía no, sigan sufriendo otro ratico. Pero si ya somos salvos, esperen, agradezca que los salvé. Espérense 3 años y medio más de dolor. Va a ser muy duro. Versículo, dice sexto sello, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí hay algo importante. Ahí está diciendo que el sol se oscureció y la luna. ¿Qué oscurece? Un día les prediqué: los volcanes, las guerras, los tóxicos que quedan de las guerras quedan en el aire. Entonces eso va a oscurecer el día. Eso va a hacer que el día sea más oscuro. Dice que vio como las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Posiblemente son bombas, o son meteoritos, o son de la guerra que va a venir. Entonces eso es lo que está viendo él, todo lo que va a ver. Por eso él no sabe si son bombas, porque pues no conocía la palabra bombas, ¿verdad? No conocía eso, él solamente escribe lo que ve. Por eso el libro de Apocalipsis no es la última palabra, hay muchas interpretaciones de Apocalipsis. Yo les estoy dando la que creo, la que aprendí en el seminario, la que nosotros como pastores Filadelfia en estos 50 años que lleva la iglesia Filadelfia hemos creído, y sé y estoy convencido de que si estamos desfasados, sé que sí, porque nadie es perfecto en predicar Apocalipsis, no hay un solo predicador, pero que yo creo en lo más sencillo que esto es verdad. Versículo 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Mire el cielo. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, esta está buena. Y los grandes ricos, los que levitan hoy en día porque tienen cosas materiales. Los capitanes, los de autoridad. Los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. O sea que aquí no le valió lo que tenía, ni lo que se esforzó, ni por lo que dañó la salud, ni por lo que cambió la familia, ni por ser el mejor, el más bonito, el mejor profesional. Lo siento. Versículo 6. Dice que se metieron en cuevas. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabe? Aquellos que se creen hoy en día que tienen identidad porque tienen cosas materiales, y ¿sabe qué? Caminan sacando pecho porque tienen cosas, se ponen cosas y tienen cosas. Esa identidad de esas personas es falsa, porque si se les llega a quitar algo de eso, quedan desnudos. Dice la iglesia de la Odisea, quedan desnudos y son miserables, desventurados. ¿Por qué? Porque son lo que el mundo dijo que eran, y usted no es lo que el mundo dice que es. Yo soy lo que Dios dijo que soy, y yo soy su hijo, soy un rey, soy sacerdote y soy su siervo. Y Jesús dijo: el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. No significa que seamos pobres económicamente y miserables. Eso no está hablando. Está diciendo la humildad ante todo. Yo no soy lo que este mundo diga que yo soy. Y a veces las personas dejan que el mundo les ensalce. Don fulanito, ¿cómo está don sustanito? Porque tiene un carro, o tiene una casa, o tiene un negocio, o yo no sé qué. No. Esa clase de personas se van a quedar. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron identidad. Su identidad se la dio este mundo. Su identidad se la puso este mundo. Se la puso en un papel. Usted es el abogado. Usted sí toca estudiar. A ver, yo siento que no. Solamente digo que esas personas que levitan por lo que Dios les ha dado,
No ame este mundo. No lo ponga de primeras. Porque ahí está escrito que por amar al mundo y ponerlo de primeras, muchos se van a quedar. Dios es primero. El Señor es primero. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y van a querer morirse de la situación. ¿Y qué les dijo el Señor en los versículos atrás? Les dijo: lo siento, espérense. Yo tengo un número de gente que se va a salvar. Me falta, sufran otro poquito. Sí, ya vi que ya me creen en mí. Ya vi que yo los voy a salvar, pero ahora espérense. Entonces, ¿qué espera para los que no creen? Usted verá si cree la palabra o no. Usted puede escuchar esta enseñanza en el canal de YouTube de esta iglesia mañana, después de las 8 de la mañana. La vuelve a repetir, coja la Biblia y compare. Si hay algo que no está, pues listo, no lo crea. Pero si usted ve que le está hablando, tome decisiones. Porque los primeros 7 tipos de creyentes es para que usted se corrija. Por eso muchas personas no han visto la bendición. No han visto el crecimiento espiritual, no han visto el progreso, porque le corren más al mundo que al Señor. Y hay de los que estamos llamados. Yo soy consciente que rendiré cuentas por esta iglesia. Yo no puedo hacerme el bobo de eso. Yo sé que Dios me pedirá cuentas de mis hijos y de mi esposa. A usted también le pedirá cuentas de su ministerio, de su trabajo, de lo que le delegó, de sus finanzas. ¿Sabe? Hay personas que necesitan madurar. Todos necesitamos madurar. Y le voy a poner el ejemplo de madurar. Cuando un mango está amarillo y rojizo, ¿está cómo? ¿Él madura para él o madura para que lo deleitemos? O sea que una persona madura siempre está pensando en función de servir a otros. El maduro no es aquel que sabe Biblia. El maduro no es aquel que lleva años en una iglesia. El maduro no es aquel que dice: yo diezmo y ofrendo. No, el maduro es el que dice: yo voy a servir en el reino. Y es cuando Dios bendice. ¿Qué espera para servirle al Señor? Inmaduro. Madure. Ahora sí me entiendes, ya no es ofensivo. Ahora, madure es: sírvale al Señor con sus hijos. Dele testimonio a su esposa, dele testimonio a sus hijos, dele testimonio, dé testimonio. Piensen que su vida es para otros. Y así mismo con las finanzas. Hay finanzas que son solo para mí y quieren llenar sus arcas. Eso no es maduro. La persona madura recibe y siembra. Ahora estuvimos en Quetame llevando ropa esta semana. Están llegando más. Si usted quiere poner ofrendas, lo que quiera, hágalo. Si usted quiere sembrar para esta casa, seguimos trabajando, seguimos en el proceso. Un día, si Dios nos da un lugar, ahí vamos, lentamente, pero Dios en su momento se glorificará. Pero cuando usted tenga, Dios mire su corazón. Dios nunca está pidiendo limosnas. Dios pide y Dios ve su corazón. Conforme le da, así mismo siembre. Entonces hay que madurar. Que mi vida en realidad sea para servir a otros. Y 2 versículos, Apocalipsis 8, 1, 2. Vamos al séptimo sello. Y ahí paro, porque el séptimo sello abre 7 trompetas, o sea 7 juicios más duros todavía, que será el otro domingo que vamos a seguir estudiando. Dice capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron las 7 trompetas. O sea que hubo silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. ¿Sabe por qué? Dicen algunos, viene un silencio de asombro porque pasaron 6 juicios. Y ahora vienen 7 juicios más. Como que hay un ¡ah! Y dice que ese silencio es como atónito. Como que alguien queda turbado. Como que ¡ah! Y falta 7 copas. Perdón, 7 trompetas. Pero después de 7 trompetas vienen 7 copas peores. Porque son 21 juicios. ¿Por qué le sube el ánimo a esta palabra? Porque yo creo que usted no se va a quedar. Porque yo creo que usted se va a comprometer con el Señor.
Porque yo creo que usted va a poner los ojos en el Señor a partir de hoy y se va a dar cuenta que Él es su Salvador. Que a pesar de que tenga problemas y dificultades, y Juan estuvo recluso, solo, sin familia, allá Dios le habló. Lo que le conté de la familia misionera ahorita, Dios es soberano. ¿Qué cuento de reclamar? ¿Acaso usted y yo podemos reclamar algo? ¿Hemos hecho algo bueno? ¿Yo he hecho algo bueno? ¿Por qué predico? Por Dios. ¿Por qué sé unos versículos? Por Dios. ¿Por qué mi hogar es como es? Por Dios. ¿Por qué soy sano? Por Dios. ¿Por qué tengo provisión? Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Entonces nada bueno he hecho yo. ¿Qué voy a andar reclamando? Por eso dice, todos los días sus misericordias son nuevas. Todos los días debo ir a buscar su misericordia. Y no por mérito, si a Él le place. Y si no le place, amén. Si le place, amén. Pero no me soltaré de tu mano porque tú me salvaste. Amén. Y termino con Lucas. Pueden pasar, chicos. Lucas 10:20. El otro domingo continuamos en el nombre de Jesús, si así lo permite Dios. Lucas 10:20. Y usted puede volver a escuchar esta enseñanza, como le digo, en el canal de YouTube. A los que no entren a Iglesia Cristiana Sembradores de Luz Filadelfia, se suscriben en el canal y ahí les llegan las prédicas los lunes. Dice Lucas 10:20: pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Sabe de qué se alegra uno? Estos días me alegré mucho de personas que están viniendo a la iglesia, que están volviendo después de muchos años. Eso me alegró. A mí me alegra cuando viene una persona a la oficina y viene con los ojos aquí en la nuca metidos. Viene cuencudo, como amarillo, como muerto. Y después de predicarle la palabra y orar por esa persona, sale diferente. Dijo una hermana esta mañana que vino estos días, dijo: pastor, ya estoy durmiendo. Y tenía un espíritu de tormento. Cuando estábamos orando, decía no, y se cogía la cabeza, decía no, y lloraba. ¿Y qué pasó? Me dijo: es que tenía algo aquí. Dijo: no podía dormir, era un tormento. ¿Y sabe por qué vino el tormento? Por la preocupación de sus hijos. Cuando usted está preocupado para que alguien cambie, esa carga es del Señor. Usted tiene que arrodillarse y confiar en Él, porque si no puede venir tormento. Y dijo: ya puedo dormir, pastor, estos días he dormido. Y su cara diferente. Entonces dice el Señor: no se alegre por eso, William. No se alegre porque los demonios huyen. No se alegre porque tiene buen trabajo. No se alegre, alégrese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrese esta mañana usted, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor esta mañana. Démosle gracias, póngase en pie, piense la palabra, dele gracias al Señor, porque usted no va a ir allá, pero tampoco se alegra porque otros vayan. Usted va a estar pendiente de la casa de pesca, invitar personas que se congreguen, ore por ellos, ore por su familia, ore por otros, porque mire que si no creen lo que les espera. Usted y yo vamos para el cielo, los que estamos creyendo, pero los que no van a tener que pasar 7 años muy complicados, y los 3 últimos años y medio serán hiper mega de complicados. Querrán morirse y no podrán morirse. Tienen que seguir ahí. Pero usted y yo, aun si nos muriéramos hoy, vamos al cielo, porque eso dice Lucas 16 en el rico y el Lázaro. Dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al cielo, y el rico fue sepultado. O sea que si usted se muere hoy pero tiene a Cristo, su alma va derechito al cielo. Pero si todavía no es la hora, Jesús vendrá en las nubes y ya nos está mostrando con dolores de parto lo que estamos viendo en la humanidad: la escasez, la miseria. Así es de que es tiempo de buscarlo cada mañana. Es tiempo de humillarnos y ir a buscar sus misericordias, porque esas misericordias nos sostienen. Hable con Él,
Entréguele su alma, dígale que le perdone, que usted no quiere ser más tibio, que usted quiere ser una persona comprometida, que le ayude, que le quite tantos argumentos. Diga: Señor, yo no quiero amar al dinero, yo no quiero amar a este mundo. Sí necesito trabajar, sí quiero salir adelante, pero guárdame de amar al mundo, guárdame de amar lo que me has dado. Enséñame a amarte a ti primero, Señor. No quiero poner primero mi trabajo, mi familia, no quiero poner primero mi vida, Señor. Enséñame a madurar, Señor, a que lo que tú me has dado es para servir a otros, y eso hará que tú abras los cielos a mi favor, Padre. Aquí estamos en esta mañana, Padre, agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Dígale que le perdone, que le ayude. Y Señor, estoy agradecido. Estoy agradecido porque me salvaste. Estoy agradecido, Señor, porque sé que ya me guardaste de todo eso. Pero ayúdame a permanecer, Señor, a no volver atrás, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo especial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que has hecho en mí. Gracias. Gracias, Señor. Me amaste primero. Míralo en el trono como lo vio Juan. O sea que sí está vivo. Jesús está vivo. Y como Él está vivo, yo tengo esperanza. Y eso me levanta el ánimo. Saber que estamos en tiempos de gracia. En tiempos de que si nos arrepentimos, nos levanta, nos perdona de una manera inmediata. Viene salvación a nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Tú eres la fuente, Señor. Solo yo me quiero saciar contigo. Tu amor nunca podré imaginar. Adórelo a Él. Dele gracias a Él. Reconózcalo a Él. Abra su boca y no tenga pena. El que se avergonzare de Él en la tierra, el Señor se avergonzará de usted. No se avergüence de levantar sus manos. No se avergüence de decir que es cristiano. No se avergüence de tener una Biblia en la mano. No se avergüence de que le digan que usted va a una iglesia. Dele gracias al Señor. Adórelo a Él. Tu lugar Gracias. es ahora al fin, al creerte. Me haces fuerte. Me haces fuerte. Gracias, Señor. Como eres, soy ahora. Yo quiero ser como tú, Señor. Ayúdame. Temores. Enséñame a ser un buen padre, a ser un buen ministro, a ser un buen amigo, a ser fiel, leal. Enséñanos. Dame de tu espíritu. Dame de tu espíritu, dame de tu amor. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Es día de que se comprometa. Tu amor Es día de dejar el pasado. nunca podré imaginar. Es día de decir: aquí estoy, Señor. Y la profundidad, Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor. tu inagotable amor. Ayúdame, Señor. Enséñame a vivir en santidad. Gracias porque yo sé que tu palabra fue predicada, Señor. Sé que la iglesia la escuchó. Ahora te pido, Señor, que esa necesidad con que vino la iglesia sea suplida por tu gracia. Que los que están enfermos se vayan sanos para su casa. Que los que estaban oprimidos, angustiados, se vayan libres. Que los que están endeudados puedan pagar sus deudas y aprendan a ser administradores. Que los que se les ha cerrado la puerta en sus negocios o en su trabajo, se les pueda abrir la puerta.
Porque Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurado el que oye y escucha lo que está en esta profecía. Y hoy hemos escuchado tu palabra. Hoy hemos escuchado eso que tú tienes para aquellos que no creen. Hoy te damos gracias por estar en el cielo. Hoy te doy gracias por perdonarme en esa cruz. Hoy te doy gracias por guardarnos. Trae el pan del día a tu pueblo. Trae la provisión a la iglesia. Necesita la provisión la iglesia. Necesitamos el pan diario, el sustento, la unidad, el perdón, la misericordia. Gracias, Señor. Levante sus manos, adórelo a Él. Ahí está su presencia. Ahí está su espíritu fluyendo. Gracias, Dios. Que tiene poder, la gloria sea a Él. La gloria sea para Él. Gloria sea Aquel que tiene el poder. la fuente de todo. Gracias, Señor. Bendice las familias de sembradores. Bendice cada persona que se ha conectado en este día, Señor, y que se conectará, Padre. Y ayúdanos, por favor, a permanecer en tu palabra, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, por favor. Quita de los jóvenes la amargura, la incertidumbre y la falta de compromiso, Señor. Gracias. Bendice las familias, los empresarios, los profesionales. Gracias por abrir las puertas laborales esta semana. A los que están en pecado, Señor, a los que estamos en pecado, guárdanos y rompe toda cadena de maldición y danos las fuerzas para seguir. Hoy nos vamos agradecidos. Bendice cada persona que ha aprendido a diezmar y a ofrendar. Y a los que les cuesta entender, ayúdales, Padre, para que cuando lo hagan desde el corazón, Señor. Nos vamos bendecidos, agradecidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.